Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Pocas son las pautas, yo diría las señales que da el gobierno de Lenín Moreno sobre el camino por el cual quiere conducir al Ecuador. La declaración de que el régimen quiere volver al espíritu de Montecristi no me parece lo suficiente. La cirugía mayor para enfrentar la corrupción no parece resolver el peor mal que tiene a esta hora la República. Después de la consulta popular, las preguntas sobre dónde va el gobierno de Alianza País se mantienen. En muchos casos, las decisiones gubernamentales son ambiguas y contradictorias. Quizás el caso más emblemático de esto es la posición del Ecuador frente a lo que ocurre en Venezuela. Se puede percibir un gobierno débil que va a tener que buscar acuerdos con los de aquí y con los de allá. Esa realidad lo vuelve más vulnerable. La sombra de Rafael Correa tiende a esfumarse, lo cual resulta complejo para las intenciones del gobierno. El expresidente fue y es el gran aglutinador alrededor del cual se unen los diversos sectores políticos de la nación. Es claro que el gobierno de Moreno es un régimen de transición que debe provocar enormes esfuerzos para desmontar lo armado por el correísmo. Esa tarea es compleja, en la cual muchos agentes políticos, actores políticos, actúan con poca paciencia y exigen dinamismo y acciones inmediatas. ¿A dónde va el gobierno de Lenín Moreno? Ese es hoy el tema de Hora 25. Nuestros invitados: Patricio Zambrano, ministro de Defensa; Fernando Callejas, asambleísta por el Movimiento Creo; Andrés Vallejo, exministro de Gobierno; y Jorge Rodríguez, integrante de la Comisión Anticorrupción. Gracias entonces por estar aquí con nosotros. Y antes de empezar sobre el tema puntual de este programa, quiero pedir al señor ministro una información en atención a lo que ha ocurrido en las últimas horas. Esto es un enfrentamiento, un momento de tensión entre las fuerzas militares de Ecuador con irregulares colombianos. Ministro, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál es la información que tiene? Por favor. Gracias, Andrés. Primero que nada, un saludo a los televidentes y a las personas que estamos en este panel. Gracias. Sin lugar a dudas, Ecuador sigue combatiendo fuertemente el narcotráfico y sobre todo defendiendo nuestra frontera. Esa es la tarea que nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional realizan cotidianamente en la frontera norte. Y es así como en un patrullaje efectivos militares se encontraron con grupos delincuenciales que estaban, campesinos que estaban vigilando plantaciones de cocaína dentro de territorio colombiano y que al ser quebradas traspasaron nuestras fronteras, para lo cual nuestro Ejército Nacional... Pero eran fuerzas... No colombianos, son campesinos, son campesinos que estaban armados, Ah. que vigilan las plantaciones de coca que están en este sector, en tierra colombiana. Por lo tanto, lo que hicieron nuestras fuerzas es repeler y decirles que pero ellos estaban en territorio colombiano. Pero se atravesaron con la frontera, porque estas fronteras son quebradas. Ya. Al atravesar nuestras fronteras, Y un momento nuestro en que ejército... pasaron a nuestras fronteras y hubo un enfrentamiento. Y así detuvieron a un ciudadano colombiano que en este momento está siendo procesado por la justicia ecuatoriana y que ha sido entregado a las autoridades. Pero, ministro, ¿es todo esto parte de una zona, de una parte de frontera muy compleja? Bueno, nosotros siempre hemos sabido que la frontera norte es una zona muy compleja en la cual se ha visto que existen rutas de droga, que existen también al frente en Colombia plantaciones de cocaína de coca, y lo que nosotros siempre hemos pedido al gobierno de Colombia es esa corresponsabilidad que es necesaria. La corresponsabilidad implica no solamente el trabajo que se puede tener o las tareas que pueden realizar los militares colombianos, sino también la presencia efectiva del Estado, del gobierno, de las fuerzas militares en territorio colombiano. ¿Usted garantiza que la frontera está bien resguardada? Yo creo que nuestras Fuerzas Armadas, yo creo que nuestras Fuerzas Armadas, el profesionalismo de ellas, que nuestra Policía Nacional, ellos son los que garantizan que en nuestra frontera nacional, que en nuestro territorio ecuatoriano, nuestros ciudadanos siguen siendo protegidos, y ese es el gobierno nacional quien debe garantizar eso. ¿El herido ha sido...? No es herido, es una persona que ha sido capturada y que ha sido entregado a la justicia ecuatoriana y que será procesado por los delitos que han sido presentados en ese momento.
Gracias, ministro, entonces por esa información. Vamos a ir entonces ya a la materia, motivo de este programa. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos. Luego de la consulta popular que recogió la decisión del pueblo ecuatoriano, la ciudadanía está a la expectativa de nuevas medidas políticas, económicas y sociales que definen el rumbo del país. Analistas aseguran que el gobierno ha estado en pausa durante los últimos 9 meses. El presidente Lenín Moreno empieza una nueva etapa de su gobierno. Hace 9 meses llegó al poder con 45 ministros, secretarios y altos funcionarios. A partir del 24 de mayo del 2017, ese equipo de trabajo se fue modificando en configuración y número. En ese contexto, el gobierno anunció que luego de la consulta popular eran probables ajustes en su gabinete, a lo que el exdiputado Patricio Gijón aseguró que esa medida resulta urgente para reconstruir la institucionalidad del país. Un barrido completo, un nuevo gobierno, una nueva propuesta de concertación nacional. Ahora es cuando el Ecuador le exige al presidente Moreno que gobierne con esa carta de navegación que es precisamente el sí de las 7 preguntas. Analistas políticos creen que el país estuvo en pausa antes de la realización de la consulta popular y que ya es momento de tomar medidas que definan el rumbo del país. Para el profesor universitario Simón Pachano, Lenín Moreno está perdiendo tiempo valioso. El presidente debió enviar el día lunes 5 de febrero la ley derogatoria, solamente derogatoria, de la ley de plusvalía. Pudo haber hecho cambios en el gabinete que son necesarios, sobre todo para dar una imagen de que él acogía el planteamiento ciudadano de apoyo a un cambio. El decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Francisco, Pablo Lucio Paredes, asegura que es fundamental implementar una economía hacia el mercado internacional conforme se disminuya el tamaño del Estado. Es que el gobierno tiene que anunciar un programa fiscal por unos 3 años, es decir, cómo va a reducir el tamaño del Estado, cómo va a mejorar el déficit, por ende cómo se va a endeudar menos en estos 3 años. Hay 2 temas bien importantes. El uno es también de 3-4 años, que es el tema del acuerdo comercial con los Estados Unidos. Y el otro que yo creo que es juntarnos a la Alianza del Pacífico. Pero eso también va a implicar para el gobierno, por ejemplo, tener un plan de reducir aranceles, un plan de ir eliminando el ISD. O sea, implica una serie de cosas que no sé si el gobierno esté dispuesto a hacerlo. El sector empresarial coincide en la necesidad de redireccionar la política exterior como medida para fomentar el comercio y la inversión. Como sector empresarial, nosotros consideramos que ya debemos dejar atrás el debate ideológico, las contradicciones ideológicas que nos alejan de una realidad innegable en el mundo, que es la mayor relación entre los países a través del comercio y las naciones. Un acuerdo comercial con los Estados Unidos, eso sería lo ideal y hacia eso debemos trabajar. ¿Qué se debería revisar? Bueno, la tasa aduanera, definitivamente. Eso ha sido un reclamo de algunos países. Mientras no veamos la manera de poder bajar ese impuesto de salida de divisas para el comercio exterior, para las nuevas inversiones, entonces va a ser muy difícil firmar un acuerdo de libre comercio. El presidente Lenín Moreno se enfrenta ante los hechos económicos que él mismo describió. Un fisco que ha basado su gestión en contratar deuda para pagar deuda e intereses, llegando a cifras gigantes en relación con el tamaño de su economía y una limitada capacidad de pago. En términos de la deuda, lo fundamental es reestructurar esta en términos de buscar un alargamiento de los plazos y una reducción de las tasas de interés, a la vez que es necesario reducir el gasto fiscal excesivo. En materia social, el sueño de construir 325.000 viviendas en el país en 4 años pasa por un doble desafío. Lograr que el modelo de asociatividad entre el Estado y las constructoras privadas funcione para, a través de esa dinámica, conseguir los cerca de 7.000 millones de dólares que el plan total requiere para hacerse realidad. Bien, vamos entonces al panel. Señor Vallejo, quisiera su apreciación. Hay una idea de que el gobierno tiene decisiones ambiguas, que no es muy frontal. Esto que se ha señalado en el reportaje de que el gobierno está en pausa. Y hay una presión de otros sectores que quieren agilidad, que quieren dinamismo, que medidas rápido, en fin. ¿Cuál es su apreciación? O sea, es un poco el reflejo de lo que es el país, ¿no? Cada uno cree que se debe hacer lo que cada uno cree, sin tomar en cuenta lo que pasa en el resto del país. O sea, una opinión menciona que se debe
bajar la tasa tal, otra que se debe hacer tal otra cosa, otra que se debe hacer un acuerdo comercial. No ven el conjunto de la situación. Yo creo que la situación del presidente Moreno no es fácil. El hecho de que haya ganado la consulta no quiere decir que pueda hacer lo que le dé la gana. Hay que tomar en cuenta que él tiene un gobierno que responde a una realidad de estructuración de poderes de 10 años, en los que se ha armado todo un entramado que hay que irlo adecuando y que hay que irlo desarmando. Y eso no se puede hacer de golpe, porque una medida que uno toma en un sentido puede repercutir negativamente en otro sentido. Y eso hace imposible que las metas que se proponen se puedan llevar adelante. Entonces aquí yo creo que este es un tema de responsabilidad de todos, no solamente del presidente. Por supuesto, a él le corresponde el liderazgo de la cosa, las propuestas y todo lo demás. Y al resto de la sociedad, asambleístas, por supuesto los asambleístas, a actuar con responsabilidad para que estas cosas puedan salir adelante. Fernando, los dirigentes políticos, la clase dirigente en general del país presiona desde distintos puntos, ¿no? Y quieren más dinamismo, quieren más agilidad, que quieren que se tome decisiones, en fin. Y estamos asistiendo a un gobierno de transición, quizás. Habrá que entender así. Bueno, muchísimas gracias Andrés, la invitación. Muy buenas noches a los distinguidos panelistas. Yo creo que definitivamente no es que no comprendamos que el gobierno del presidente Moreno heredó un entramado, yo diría, perverso que armó el señor expresidente Correa en el país para tener un hiperpresidencialismo, un caudillismo que felizmente no cuajó finalmente en el Ecuador. Pero eso no quita la responsabilidad que tiene el presidente de la República de tomar decisiones y decisiones urgentes en materia tan importante como lo económico, en materia tan importante como las relaciones internacionales, en materia tan importante como lo político. Tiene pues que llamar aquí a los diferentes actores políticos a dialogar y a conversar sobre temas urgentes que tienen y merecen una solución emergente en el Ecuador. Y el presidente de la República lamentablemente no ha tomado, yo diría en los últimos 9 meses, ninguna acción tendiente a superar estos gravísimos problemas que tiene el Ecuador y que son impostergables. Jorge, un poco el debate ahorita es entre si vamos rápido o vamos despacito, para ponerlo así. El problema es, buenas noches a ustedes por acompañarnos en este programa y por habernos invitado también, Andrés. Gracias. Yo creo que tiene que quitarle el neutro a la silla que maneja el presidente de la República. Hay que ponerle primera. Y tiene que ponerle primera porque obligatoriamente nos vamos a encontrar ya mismo en un problema económico que es bastante grave. Se pudo solucionar estos primeros 9 meses por efectos de 7.500 millones de dólares que ingresaron al país. Ese mismo flujo de dinero no va a tener con la periodicidad y con la cantidad en los siguientes meses. Lo que haría yo en definitiva es hacerme un flujo de caja. Lo que hace un banquero, lo que hace un empresario, lo que hace la ama de casa, es saber cuánto voy a tener de ingresos y cuánto voy a tener que gastar. Y eso tiene que hacerlo por lo menos para los 3 años subsiguientes. Y ahí determinar en sí realmente cuáles tienen que ser las medidas para efectos de darle vitalidad, para que no se pare ese aparato productivo que realmente necesita caminar. El problema es que el presidente de la República mantiene un criterio pormenorizado de lo que fue la economía en los 10 años anteriores. Es el mismo pensamiento filosófico para manejar las cosas que no los puede manejar de esa manera. La economía no es de izquierda ni es derecha, no es ni Alianza País, ni es Social Cristiano, ni es ningún nombre de partido político. La economía es la práctica. ¿Cómo soluciono los problemas de la gente más pobre? Pero es un modelo en que el Estado tenía un rol estelar. Eso es lo que se construyó durante 10 años. Sí, pero desarmar eso es muy complicado, Jorge. Ya no es ni Keynes ni Hayek. En definitiva, hay nuevos conceptos que fundamentalmente nos llevan a los economistas a poner los pies en la tierra. Ok, señor. Por favor, ministro. Andrés, primero que nada, lo que sí tenemos que decir es que el liderazgo del presidente Lenín Moreno es un liderazgo consolidado, es un liderazgo fuerte, que se ha visto. De ahí el resultado de la consulta popular. No podemos desconocer ese liderazgo, las propuestas hechas a la sociedad, ese diálogo, esas conversaciones que se vienen llevando a cabo. ¿Y qué es lo que busca esto? Es, por supuesto, que escuchar todas las voces, ver la pertinencia de las propuestas que han sido lanzadas. Nadie lo duda, pero no en ningún caso
van a imponer criterios. A eso tenemos que ver. Usted advierte que hay un sector o hay sectores que quieren imponer. Pero por supuesto, o sea, cuando dicen hay que hacer tratado de libre comercio, dice, tenemos que hacerlo para salvar a la economía. Tenemos que bajar impuestos, para perjudicar a la dolarización. Tenemos que ver todos esos aspectos. Como dijo Andrés Vallejo, tenemos que ver todo lo global. No tenemos que ver lo particular, lo específico, los intereses particulares de cada uno. Vemos un crecimiento en la economía ecuatoriana, vemos un crecimiento que en el último trimestre del año pasado fue grande. Por lo tanto, todos los organismos internacionales... Pero, ministro, es un crecimiento falso. Pero eso es la visión que se puede tener desde ciertos sectores. Con deuda. Pero eso es la visión que se puede tener desde ciertos sectores, Andrés. Se ha inyectado dinero en la economía nacional. Pero hay el crecimiento y los multilaterales felicitan por esa posibilidad de crecimiento económico. Se está buscando fuentes de trabajo, se está mejorando la productividad, se está gestionando. No ha estado el gobierno en ningún caso paralizado. El gobierno continúa a trabajar. En el medio tuvimos una consulta popular sin lugar a dudas y esa consulta popular lo que nos hizo es definir el rumbo que propuso el presidente Lenín Moreno con su liderazgo. Nosotros sabemos que tiene un liderazgo fortalecido. Andrés Vallejo, por favor. No, yo no creo que el presidente puede seguir en la misma actitud que ha estado hasta este rato. O sea, yo creo que hay un problema político y hay un problema económico. Hasta este momento yo diría que con éxito se ha tratado el problema político. Y no solamente se han superado ciertas etapas, sino que han pasado cosas muy importantes en el país. Esto no hay que desconocer. Todo el tema relacionado con el vicepresidente Glass, con el destape de las cosas de la corrupción, el aspecto del respeto y del cambio de actitud que existe. El problema de fondo está en el tema económico. Ahí es donde hay dificultad. O sea, es que el tema económico, si es que no se hace algo, va a reventar. Porque lo que se ha venido haciendo hasta este momento ha permitido que las cosas sigan marchando. Probablemente no les quedaba alternativa. Probablemente no les quedaba alternativa, pero eso no puede seguir eternamente así. Entonces, hay que hacer, lo que el país necesita es que le digan, esto es lo que vamos a hacer. Este es el sendero por el que vamos a ir. Este es el sendero, no esperando que le satisfagan a todo el mundo. Exactamente. Porque si es que se trata de satisfacer a todo el mundo, no se puede hacer nada. Jorge, por favor. Bueno, yo creo que esa es justamente la acción que tiene que tomarse. Y para eso solamente hay que definir 3 o 4 cuestiones de donde nos vamos a poner. ¿En la economía? En la economía. Nos vamos a poner de acuerdo con todos los sectores en 4 cosas fundamentales. Y adicionalmente, porque lo demás es bastante complicado el ponernos de acuerdo. Yo digo, el presidente... y son cosas que ni siquiera son ideológicas, ahí sí coincido. Por ejemplo, fortalecer, lograr mejorar las condiciones del empleo. Claro, pero está bonito como declaración. Lo primero es que lo económico tiene que darle seguridad jurídica al empresario. En definitiva, ¿cómo hacemos que el inversionista nacional o extranjero tenga confianza? Entonces, primero tenemos que definir en sí mismo lo que es la política fiscal, la política monetaria y la política crediticia. Primero hay que hacer esa definición. En la política fiscal tenemos que decirle al aparato productivo, no voy a modificar los impuestos de aquí a los 4 años. La primera cosa. La segunda cosa, tenemos que decir, el margen para efectos de los costos, tengo que hacer tales modificaciones hoy, que no los voy a hacer después. En definitiva, medidas que me den la seguridad jurídica al país. Ok, gracias, señor. A ver, yo debo discrepar. Usted quiere más acción, ¿verdad? Pero lógicamente, y no se trata aquí de satisfacer a todos los sectores del país, de ninguna manera. Señor presidente de la República, tome usted las medidas que debe tomar, por favor. ¿Cómo es posible que en política internacional el propio presidente cuestione de alguna manera tibia, pero cuestione lo que está pasando en Venezuela y la señora canciller salga y diga todo lo contrario? Y que en Venezuela no pasa nada y que hay que respetar la libre determinación de los pueblos y la soberanía de las naciones. ¿Cómo se puede respetar la libre determinación del pueblo venezolano si tenemos ahí una guardia civil bolivariana con un fusil en la cabeza de cada venezolano para que ni siquiera pueda decir nada? En lo económico, por favor, ¿cómo es posible, señor presidente, que usted siga con el mismo equipo que ha llevado a casi la quiebra nacional? Okay. Tiene que tomar medidas, por favor. Y no se trata de complacer a todo el mundo, de ninguna manera. Vamos a ir a una pausa, volvemos en un instante. Continuamos con más de Hora 25.
2 proyectos de ley remitió el presidente Lenín Moreno a la Asamblea Nacional que serán tratados en un plazo de 45 días. El primero deroga la denominada norma de plusvalía y el segundo reforma la ley del Consejo de Participación Ciudadana. Este ha sido cuestionado por varios representantes de diversas organizaciones políticas. El tema más polémico que encuentra en el proyecto de reforma a la ley del Consejo de Participación es el supuesto rol de filtro que desempeñará el Consejo Nacional Electoral en la selección de sus candidatos previa designación vía elección popular. Este CNE que viene de esos concursos, que benefició a otros en los concursos, que está conformado por quienes vinieron del anterior Consejo de Participación Ciudadana. Tras este concurso público de méritos y oposición liderado por el Consejo Nacional Electoral, la iniciativa de Moreno contempla que se estructure una nómina de 28 candidatos que serán sometidos al pronunciamiento de los electores. Los 7 candidatos con mayor votación serán designados consejeros principales y los siguientes irán como suplentes. Que hayan tenido actividades en organizaciones sociales, que hayan trabajado en temas de lucha contra la corrupción y luego que hayan tenido también una acción importante en temas de participación. No es solamente un tema de conocimiento y de perfiles, es un tema también de ética, de transparencia, de desempeño en los años que han antecedido a sus funciones y a sus desempeños profesionales. El segundo proyecto de ley remitido a la Asamblea es el de la Ley Orgánica Derogatoria para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, más conocida como Ley de Plusvalía. Se trata de un solo artículo en donde se dispone la eliminación de la norma que está vigente desde diciembre del 2016. Este proyecto de ley deberá ser resuelto en 30 días. Para ello se creó una comisión ocasional especial que tramitará ambos proyectos. Cumpliendo a cabalidad con todo lo establecido en la ley, con todos los plazos y términos establecidos en la ley, vamos a darle resultados al pueblo ecuatoriano. A estos asambleístas comisionados se les encomendó que hasta el 15 de marzo presenten sugerencias para que la Asamblea realice modificaciones, reformas u otros cambios a la legislación nacional. Con relación a la pregunta 3 del Consejo de Participación Ciudadana, esa reforma debe estar lista hasta el 15 de marzo de este año, porque las elecciones serán el 16 de marzo del próximo año. Entonces, para que pueda estar en vigencia para las elecciones del 2019, se requiere esa reforma específicamente. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio terminará sus funciones una vez instalado el Consejo, que será designado en los comicios del 2019 en elecciones seccionales. En consecuencia, cualquier candado legal está roto por el mandato popular. En cuanto a los aspirantes que integrarán el Consejo de Participación Transitorio, el primer mandatario no incluyó el cumplimiento de requisitos o prohibiciones legales para sus aspirantes, por lo que su postulación no podría ser cuestionada, aunque está que los ciudadanos no deben tener vinculación con partidos o movimientos políticos alguno. No serán amigos, no serán partidarios, serán únicamente personas de trayectoria limpia. Según los anexos, una vez posesionado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, los consejeros, tanto principales como suplentes, terminarán sus periodos anticipadamente. Allí no habla de notificarles, no habla de entregar nada, sino de que están cesados automáticamente en cuanto estén nombrados los nuevos consejeros. Otras medidas como la muerte civil por corrupción, que es la pregunta 1, y la eliminación de la reelección indefinida, pregunta 2 de la consulta, entraron en vigencia desde el miércoles, pues no requieren de ningún cuerpo legal para su aplicación. Lo mismo se ajusta a otros cambios aprobados como la no prescripción de los delitos sexuales contra niños, que es la pregunta 4 de la consulta, la prohibición de minería metálica en zonas sensibles, pregunta 5, y la reducción del área de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, que fue la pregunta 7. Bien, vamos a la segunda parte del programa. Ministro, su apreciación de lo que se dijo en la primera parte y también lo que acabamos de plantear. ¿Cómo implementar lo que dijo el pueblo en las urnas del 4 de febrero? Andrés, ¿cómo no reconocer que los inversionistas necesitan una seguridad jurídica? Por supuesto, se necesita una seguridad jurídica, se necesita la aplicación de una política fiscal que vaya en beneficio de todo el pueblo, sea más redistributiva. Eso es lo que buscamos todos. Pero aquí sí hay algo que es esencial, Andrés. El presidente Moreno escucha a todos. Escucha todas las voces, pero no vamos a dejar tampoco que vengan a decirnos cómo gobernar en ese aspecto.
Lo que sí creemos que es prudente es el equipo de gobierno lo decide el presidente de la República. Y ese equipo de gobierno es un equipo de gobierno valeroso que está trabajando. Nuestros compañeros ministros están trabajando y están esforzándose día a día porque la política que se va a aplicar a través de las decisiones que tome el gobierno sea en beneficio de las grandes mayorías, no de grupos empresariales, no de grupos particulares. Lo que sí queremos decir, sin lugar a dudas, es, como lo dijo el presidente, es un hombre de izquierda, que la derecha vaya por su vereda, que siga viendo cómo se gobierna, pero que el gobierno lo decide él. Eso es fundamental comprender, que no nos den poniendo nombres que vayan a querer ser ministros o que no nos den cambiando ministros, que le deje al señor presidente gobernar. Yo creo que todos los que estamos aquí, de una u otra forma, hemos estado como funcionarios, funcionarios en administraciones o hemos estado en instituciones públicas y hemos sabido que las decisiones las toma uno y todos asumimos esas responsabilidades cuando tomamos decisiones, Andrés. ¿Y usted advierte que hay una ofensiva para presionar, para obligar? Cuando decimos que hay que cambiar el equipo económico, a la canciller, al ministro de Defensa, al del Interior, cuando decimos que hay que cambiar a todos, decimos vamos a poner a este, ya se dan nombres, ellos mismos se proclaman como autocandidatos. Eso me sorprende siempre, Andrés. Tiene razón ahí el ministro, deberían ustedes ser gobierno para proponer eso. No, pero de ninguna manera, Andrés, por favor, señor ministro, aquí no se trata de pretender, ni mucho menos imponer nombres al señor presidente de la República. Yo al menos soy absolutamente respetuoso de cada autoridad que tienen las diferentes personas. Lo único que queremos es que, por favor, cómo decirle claro y alto cómo puede mantener el mismo equipo económico que tiene al país al borde de la quiebra, pues usted sabrá, pues, señor presidente, si lo mantiene. Yo, como ciudadano ecuatoriano, no como asambleísta, creo que ese equipo tiene que ser cambiado inmediatamente. El señor presidente sabrá, pues, si no lo cambia, allá el señor presidente con su responsabilidad, pero vamos directo al precipicio, tan simple como eso. Ok, ministro, ¿cómo implementar lo del 4 de febrero? Varias cosas con respecto a la implementación de la consulta popular. Debemos ejecutar el mandato popular. A partir de ahora ya esto se volvió un mandato popular. Y ejecutar el mandato popular significa primero crear las condiciones en cada una de las instituciones del estamento público. ¿Para qué? Para que las propuestas que tuvieron el apoyo de más del 70% de conciudadanos puedan ser reales. Y esto significa decir a la Asamblea Nacional, como ya lo ha hecho el señor presidente, la derogatoria de la ley de plusvalía, lo que no implica que no debe haber una ley. Porque ya estamos escuchando también voces que digan, el mandato popular fue que no haya ley. No, muy por el contrario, dijo que esa ley no era la adecuada. Por lo tanto, podría hacer una propuesta de una nueva ley, porque no nos olvidemos que siempre que hablamos de política fiscal, como lo dijo el economista Rodríguez, siempre esa política fiscal debe ser redistributiva en beneficio de ¿quiénes? De las grandes mayorías. Esa es la preocupación que tiene que tener el Estado para el estado de bienestar que buscamos. Ok, Consejo de Participación probablemente es el asunto más sensible, más delicado. Señor Vallejo. Y el más, el inmediato. El más inmediato. Esta va a ser una prueba de fuego para el presidente. El presidente ha ofrecido que esas ternas van a estar constituidas por los mejores ecuatorianos, que no van a haber amarres, que no van a haber parientes y todo lo demás. Esta es una prueba de fuego, porque en primer lugar está obligado a poner a esas personas. Y en segundo lugar, la realidad obliga a que hayan acuerdos para este efecto. Porque en la Asamblea Nacional el presidente ya no tiene mayoría, Alianza País ya no tiene mayoría. Entonces van a necesitar conversar y ponerse de acuerdo, lo cual no quiere decir que las presiones que sin duda van a haber se conviertan en un chantaje, ni mucho menos. Claro. Pero van a tener que hacerlo y eso no tiene nada de malo. Eso es bueno, el que conversen, el que se pongan de acuerdo, así como han conformado una comisión multipartidista para tratar el tema de los proyectos de ley. Deberían hacerlo con todo. Eso es lo que necesita el país. Después de 10 años de prepotencia y de imposición, a nadie le debería llamar la atención que se haga una cosa de esas. Pero para eso se necesitan dos partes. No solamente al presidente, sino también a la otra parte. Que haga concesiones, que acepte asuntos. Pero natural, y que en la Asamblea se porten con elemental responsabilidad. Porque en la Asamblea pueden aprovechar de esta circunstancia de que se necesitan los votos para ejercer presiones indebidas. Y descomponer. Entonces, este es un momento de enorme responsabilidad para todos. Jorge. Bueno, yo quisiera, ya tocó Andrés la parte fundamental de quienes tienen que ir al Consejo Provisional. Mi preocupación es que
si a mí me hacen la pregunta, el día de mañana, ¿usted entraría de candidato al Consejo, no al transitorio, sino al definitivo? Yo diría no. ¿Por qué? Porque yo no voy a prestar a participar en un concurso en donde un consejo electoral tiene que hacer la selección correspondiente para que después a los seleccionados vote el pueblo. Por favor, ese es un engaño que le estaban haciendo. Pero, Jorge, tienen que cumplir ciertos requisitos que están eso es otra establecidos cosa, en el pero mandato. es un concurso. Lean bien lo que dice el artículo 2 del proyecto que manda el presidente. El artículo 2 dice exactamente que será el Consejo Nacional Electoral el que realiza el concurso para seleccionar de entre los 2.000, 3.000 candidatos que pueden haber, para efectos de dejar 27 o 27 personas, de las cuales se escogerá de tal forma. Y esos escogidos salen a la votación correspondiente. Entonces, realmente ahí hay una contradicción. El pueblo no tiene la posibilidad de decir, Jorge Rodríguez, Juan Pérez, Juan Andrés Vallejo tiene que ir a esa situación. A ver, Andrés, también hay otro riesgo. Hay que buscar un término medio adecuado. Evidente. El otro riesgo es que se presenten los abdalás de candidatos. Así es. No, y que el día de mañana elijan al Consejo de Participación aquellos que tienen posibilidad de entrar al pueblo y de conseguir los votos. Calificación con toda la demagogia del caso. Pero algo que es fundamental es una propuesta hecha a la Asamblea Nacional. La Asamblea también tiene que debatir. Es justamente lo que se está haciendo. ¿Qué es lo que se busca, Jorge? Es ese debate, ese diálogo que estaba proponiendo Andrés, en el cual se diga, señores, nosotros tenemos esta visión de la problemática, esta visión de cómo poder conformar ese consejo. Asamblea Nacional, ¿qué opinan ustedes? Vamos a trabajar en conjunto. Usted advierte que el Congreso, la Asamblea debería corregir esto. No, yo no advierto que debe corregir, yo advierto que la ciudadanía, la población, la Asamblea debe debatir esta temática. Fernando. A ver, Andrés, muy brevemente, seguimos mandando mensajes equivocados a la ciudadanía. La ciudadanía se manifestó en la última consulta popular de manera clara y tajante. Derogar esa perversa ley de plusvalía que tanto daño nos hizo. Sí. Pero ya se dice, no, pero tenemos que mandar otra ley para combatir supuestamente la especulación. No han combatido nada y lo único que lograron es prácticamente poner de rodillas al sector inmobiliario. Esa es la realidad. Y luego, el Consejo de Participación. Y luego en el Consejo de Participación yo estoy de acuerdo que tiene que reglamentarse de alguna manera porque si no íbamos a tener 3.000 candidatos y cómo íbamos a elegir esos 3.000 candidatos. Está bien que se haya mandado una ley, pero tiene que un nuevo Consejo Nacional Electoral hacer este concurso, porque ¿quién confía pues en el Consejo Electoral actual puesto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Yo creo que confía todo el Ecuador, por eso hemos aceptado los resultados de la última consulta popular. O sea, pero haremos un concurso igual que los que hacía el Consejo de Participación Ciudadana. Lo que pasa es que no queremos repetir las mismas cosas, pero ¿cómo vamos a decir que no confiamos en los adentro? Pero ¿cómo vamos a desconocer los resultados de la última consulta? Califiquen, pero no me hagan concurso. Esa renovación, tenemos que ponernos en orden. A ver, Andrés Vallejo. La renovación que se va a hacer del Consejo de Participación es tan importante porque va a renovar al Consejo Electoral. Así es. Pero lógico, entonces la clave en este momento es una adecuada integración del Consejo de Participación Transitoria. La clave es la terna. Pero ven que tenemos que debatir, dialogar sobre estas temáticas. Transitorio lo elige el presidente enviando 7 ternas a la Asamblea. Ahí no hay nada más que aceptar. Ellos son los que van a tener que nombrar el Consejo Nacional Electoral. No es el nuevo. Entonces, esa premisa que estás planteando, Andrés, no funciona, pues. Sí funciona. No, es que no tiene nada que ver el Consejo Definitivo. Es el provisional quien tiene que ser Andrés. también absolutamente transparente. A ver, de ninguna manera desconocemos ningún resultado. Respetamos la decisión mayoritaria de los ciudadanos ecuatorianos. Creo que simplemente dejar la posibilidad de que cualquier organización social proponga nombres para de ahí elegir los candidatos, es decir, los nuevos miembros, imposible. Está bien que se haya enviado esa ley. Lo que digo yo es que el Consejo Nacional Electoral tendrá que ser evaluado por este Consejo de Participación Ciudadana de Transición y ver qué es lo que han hecho estos señores en las diferentes autoridades de control y con un nuevo Consejo Electoral tendremos que elegir. El principal que tiene la Asamblea este rato está de acuerdo en que el Consejo Nacional Electoral haga un concurso entre los ciudadanos para formar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Un nuevo Consejo Nacional Electoral. La ley dice claramente. Ok, muchas gracias, ministro. A ver, varias cosas sobre esto. Yo creo que siempre algo que tenemos nosotros que buscar
son los consensos más que los disensos. Somos uno para defender al Ecuador. Y sobre esto... Pero leamos primero la ley, el proyecto de ley. Pues leamos primero el proyecto de ley. Jorge, sobre eso volvemos a insistir. Es un proyecto de ley que fue enviado a la Asamblea Nacional, que está en debate ante la sociedad y ante la propia Asamblea Nacional. Vamos a debatir, vamos a dar nuestros puntos de opinión, vamos a ver qué es lo que le conviene más al país que a las personas o qué es lo que conviene más a nuestros pensamientos. Fuera de eso, sí es importantísimo el poder asegurar y garantizar a la ciudadanía su participación. No nos olvidemos que los actores políticos que muchas veces queremos participar, no debemos hacerlo. No debe haber actores políticos que vayan a este consejo de participación. No deben haber partidos políticos que traten de involucrar a sus coidearios o a sus participantes. Eso está establecido, ministro, para los definitivos. Ahí está el concurso, la validación de cada uno de los nombres que se tienen que dar, mi querido Jorge. A ver, Andrés, yo quiero dar una opinión ahí. Esto de satanizar la actividad política es funesto. Funesto. Porque aquí todo el mundo cree que los políticos son unos hijos de su madre. No, yo no estoy satanizando nada. No todos son así. Algunos sí son. Entonces, esto de satanizar y decir quienes tengan participación política no pueden intervenir. Es que eso dice el mandato popular, Andrés. No estoy diciendo que diga o no diga. Yo estoy dando mi opinión en el sentido de que todo este proceso de satanizar la actividad política que viene no solo de estos 10 últimos años, en donde ha sido más intenso, es pernicioso para el Ecuador. Porque entonces nadie quiere participar en política. Pero hay que porque les da vergüenza de decirse políticos. Y eso es muy malo para el Ecuador. Porque la actividad política y los partidos son indispensables en una democracia. Pero, Andrés, pero lo que se pretende es evitar que este importantísimo organismo que nomina a todas las autoridades de control caiga en manos nuevamente de un solo partido político, como ha pasado los últimos 10 años. Entonces no estamos satanizando a la clase política de ninguna manera, pero sí hay que evitar esto de que ese importante organismo caiga en manos de un partido político. Señores, tengo que ir a la publicidad, vamos a ir a un corte y enseguida retornamos para el tercer segmento de Hora 25. Bien, vamos a ir al tercer segmento del programa. Quisiera dar la palabra a nuestros panelistas para un poco terminar el debate anterior y plantear la propuesta que habíamos formulado. ¿A dónde va el gobierno? Ese es el tema que vamos a tratar en este segmento, pero Jorge, usted quiere decir algo. Claro, yo digo, Ecuador se enfrenta en los próximos días, posiblemente la próxima semana, mañana o los subsiguientes días, a conocer la lista que tiene que enviar el presidente de la República a la Asamblea. Eso, el análisis de cada uno de las personas que conforman las ternas nos va a decir hacia dónde va el gobierno. Yo creo que esto es el marco ideológico. Eso no solamente lo ideológico, sino también es qué piensa alrededor de lo que es hacer un gobierno de concertación nacional. Porque no solamente, está bien que maneje con las izquierdas, pero maneje con las izquierdas con todos, ¿no? Y que utilice personas que no han estado vinculados fundamentalmente con la mafia correísta. 10 años nos cansaron de meternos la mano en los bolsillos a todos los ecuatorianos. Necesitamos gente nueva, gente joven fundamentalmente, porque los jóvenes han desaparecido. Solamente los que estamos con un poco el pelo blanco estamos participando en política. Los demás han desaparecido. Vamos a tener el problema. Patricia, en cualquier rato también está con el pelo blanco. Pero te estás agarrando el teléfono todo el tiempo, entonces ese es el problema. Realmente les hemos desvinculado. Hay dos personas diferentes. Problema es que si ponemos a los jóvenes, los otros van a decir: ¿qué experiencia tienen estos chicos? ¿Cómo así pusieron a estos muchachos? Hay que poner también a los mayores. Hay que poner a los jóvenes y a los sabios. Así es. Exactamente. Y de izquierda y de derecha, pero gente honesta. Y hay jóvenes con el ímpetu que se necesita. O solo de izquierda, no importa, pero gente honesta. Y saca pecho el Patricio pensando que él es el joven de todo el grupo. No, para nada. No se Fernando, quisiera pedirle una apreciación sobre lo que acaba de decir el economista Rodríguez, en el sentido de que ahí vamos a ver realmente cuál es un poco la línea que va a marcar el gobierno. Y parecería que sí puede ser así. Así es, así es. En todo caso, vamos a ver si el presidente de la República, el licenciado Moreno, se llena de ponderación, se llena de sabiduría y envía una terna con personas jóvenes, adultos, adolescentes, de izquierda, de derecha, pero gente honesta, responsable y que no tenga ningún otro interés
que el interés de la patria, que este rato necesita de ese interés para salir adelante de los gravísimos problemas que enfrenta este momento el país. Ok, muchísimas gracias. Ministro, por favor. Bueno, por supuesto, yo creo que el presidente, el gobierno nacional van a escoger a las mejores y a los mejores ecuatorianos con el único objetivo de construir ese estado de bienestar que todos buscamos, de seguir progresando. Algo que ha hecho el presidente Moreno y que es fundamental para todos nosotros es separar las funciones de Estado y respetar el estar separado de las funciones del Estado, el respetar a la Asamblea, el respetar a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía, siempre lo ha hecho, el buscar el diálogo, el fortalecer las estructuras de las instituciones del Estado. Eso es algo que para nosotros es fundamental. Por lo tanto, yo creo que los nombres que mande en las ternas el señor presidente de la República serán nombres que vayan a buscar ese beneficio común, a proteger a este país. La tarea de ese consejo, Andrés, es lograr recuperar la institucionalidad del Ecuador. Reinstitucionalizarla. Esa es la tarea fundamental y una de esas es enfrentar la corrupción. Le planteo esto para esta ronda final. A ver. Sin duda, lo que ha pasado con ese Consejo de Participación que está feneciendo es escandaloso. Porque no solamente que han servido exclusivamente para nombrar a los que el presidente de la República quería que nombre, con los resultados desastrosos que ya conocemos, sino que cerraron los ojos ante la corrupción. No le correspondía a la Comisión Anticorrupción de la que es miembro Jorge hacer las denuncias, sino a ellos. Claro. Ellos tenían que hacer la investigación. Si es que ellos hacían la investigación, no era necesario lo que estaban haciendo los otros comisionados. Y gratis. Ciudadanos absolutamente patriotas. Porque han sido ciegos, sordos y mudos respecto de la corrupción. Y eso era un afán político, tenía un interés político desde su perspectiva. No solamente que tenía un interés político, proteger, sino que tapar los hechos de corrupción. Eran subordinados. Cuando los miembros de una comisión de esas son subordinados al poder, es imposible que hagan lo que tienen que hacer, pues. No pueden. Jorge, el tema de la corrupción. El tema, para robustecer este último criterio, acuérdense, Lenín, mi buen amigo, a quien le quiero y le respeto mucho, se equivocó de forma inicial, como se acaba de equivocar enviando ese proyectos de ley a la Asamblea Nacional. Se equivocó cuando nombró ese organismo que nació muerto. Era un conjunto de individuos que nombró, que eran nueve agentes del gobierno de Correa. Quería que ellos sean los que combaten la corrupción. 3 de aquellas personalidades que no estaban vinculadas a Correa no les aceptaron. Y fue realmente un verdadero fiasco. ¿Y para qué fue hecho esa organización? Para combatirle a la Comisión Anticorrupción. Porque, según Mangas, la Comisión había ganado demasiada preponderancia y protagonismo a nivel nacional. Entonces, ahí hay una equivocación que está cometiendo nuevamente al enviar con estos proyectos de ley a la Asamblea Nacional. Fernando, la lucha en contra de la corrupción. Bueno, yo debo coincidir que partiendo del Consejo de Participación, que el Consejo de Participación y Control Social no permitió la participación ciudadana y no controló nada. Felizmente, por decisión mayoritaria de los ciudadanos ecuatorianos, están cesados y tienen que irse a su casa. Y por eso lo importante de este nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición con personajes ilustres del Ecuador, honestos, serios, que reinstitucionalicen el país. Porque realmente en los últimos 10 años se creó un gran manto de impunidad con este organismo y se liquidó, pulverizó la institucionalidad. Tenemos que recuperar esa institucionalidad que es vital para toda democracia. Por eso hay que entender que el gobierno de Moreno, Andrés, es de transición, porque tiene que volver a armar esto y entonces uno compara con lo que ocurre en Venezuela, ve lo que pasa en Bolivia y entonces uno dice, fíjese esos gobiernos cómo se han quedado tan incrustados en la gestión. Yo no creo que deba ser un gobierno de transición. Yo creo que todo gobierno tiene que ser un gobierno que gobierne. Los gobiernos de transición casi no pueden gobernar. Pero para recuperar la institucionalidad. Eso es otro problema. Que una de las metas fundamentales sea recuperar la institucionalidad es otra cosa. Pero eso de pretender que sea un gobierno de transición me parece un error. Sí, no. Ok, a ver, ministro. Andrés, varias cosas. Primero que a partir de ahora se tiene que ejecutar ese mandato popular. Yo creo que todos de aquí estamos conscientes de eso y apoyemos para que ese mandato popular
sea aplicado lo más rápido posible y que la ciudadanía se sienta satisfecha de que su voto sirvió para cambiar varias cosas que estaban pendientes de cambio. Segundo, que tenemos que hacer la aplicación del programa de gobierno que ganó, pues. Tenemos que construir y generar empleo, tenemos que mejorar la productividad, tenemos que consolidar el proyecto Toda una Vida, que va desde el nacimiento hasta la muerte de los conciudadanos. Tenemos que ver el crecimiento económico. El gobierno está trabajando, Andrés, el gobierno sigue trabajando. El presidente Moreno nos da todos los días los lineamientos necesarios para que se generen las políticas públicas que vayan en beneficio de las grandes mayorías, no de grupos específicos. Se va a escuchar a todos, pero se va a gobernar por las grandes mayorías, por ese pueblo que necesita que su gobierno lo vea, lo regrese a mirar y sobre todo que dé a cada uno de los ecuatorianos los fundamentos. ¿Este concepto de gobierno de transición usted no Para nada, no. Nosotros estamos, vuelvo a insistir, estamos gobernando, estamos dando los ejemplos de gobierno que tenemos. Lo que estamos haciendo, estamos gobernando, pero no estamos gobernando ni con golpes, no estamos gobernando, ni a patadas nos está gobernando. Se está gobernando con diálogos, se está gobernando con escuchar a la ciudadanía, con escuchar a la clase política, con escuchar a la clase empresarial. Y eso es fundamental para la toma de decisiones. No nos olvidemos algo que sí quiero aclarar aquí, que el único que tomará las decisiones es el presidente de la República y el gobierno nacional. No nos darán tomando decisiones, por lo tanto, este es un gobierno, como le dijo Andrés, que toma decisiones y que gobierna. Ok, Jorge. ¿Qué quieres que diga? Sobre esto, ¿usted advierte que hay el temperamento y hay la voluntad de hacer eso? Hay veces que yo creo que Lenín está muy solo. Hay veces que yo creo que hay grupos o círculos que se están matando a dentelladas dentro del propio Palacio de Gobierno. A veces yo creo que el propio partido que está ya partido a favor, en la parte que está a favor de Lenín Moreno, no es completamente de Lenín Moreno. La situación es complicada para Lenín. Yo creo que fundamentalmente él requiere también el poder escuchar a la gente. Porque yo no creo que hay este tipo de reuniones en donde se puede dialogar. Hubo un diálogo originalmente, pero que fue un diálogo fracaso. Porque lo que dijo Mangas, se les invitó exclusivamente para mantenerles embobados. Y el embobamiento que tuvo a las cámaras de la producción, a los trabajadores, pues fue grosero. Porque eso no se puede hacer con una parte de la sociedad civil. Entonces yo creo que realmente el presidente de la República no deje Pero ahí tiene razón el ministro, Jorge. Sí, pero ¿por qué? O sea, yo escucho, oigo lo que están diciendo, algunas cosas las tomo en cuenta, pero yo soy el que gobierno. De acuerdo, pero tome decisiones, pues. Tomemos decisiones en la Ahora vamos a querer que los empresarios gobiernen. No se trata de eso. Cada vez que yo hable, se vuelve una política pública. Cualquier ciudadano o cualquier político hable, se vuelve una política pública y eso es imposible. Se puede escuchar, pero la sensatez está en tomar las mejores decisiones, escuchando a la pluralidad. De acuerdo. ¿Qué quería decir? Sí, no, yo he de esperar y aspiro que lo que dice el señor ministro sea verdad, se dé en la práctica, que el señor presidente de la República, quien gobierne el Ecuador, y yo tampoco creo en estos gobiernos de transición, tome las mejores decisiones, pero que lo haga ya, pues por favor, porque no nos olvidemos que ya prácticamente ha consumido el 20% de su mandato. La cantidad de cosas que ha hecho, Fernando. En el tema de la corrupción, por ejemplo, usted que el tema de la corrupción, Andrés, yo voy a poner un ejemplo que no hemos hecho mayor cosa. El propio presidente, yo le he escuchado, dice que la refinería de Esmeraldas es un fiasco y que se han gastado 800 millones de dólares en exceso. La refinería del Pacífico, 1.000 millones de dólares en exceso, que le han dicho las compañías que supuestamente van a hacer una oferta. Y no presenta un solo documento a la Fiscalía para que inicie las investigaciones. Hay un vicepresidente de la República preso, ¿eh? Sí, por lo que se averiguó en el exterior, no porque se averiguó nada acá. Andrés. A ver, yo creo que en esto hay que ser bien objetivos. Es lo mismo que yo aquí a ratos me preocupa que puedan creer que estoy de defensor del gobierno. No es defensor del gobierno, sino de la objetividad. Decir que no se ha hecho nada cuando hay un vicepresidente destituido y preso, 6 ministros presos, o 3 o 4 más prófugos de la justicia porque están enjuiciados, un excontralor en la misma situación, y decir que no se ha hecho nada es no actuar con objetividad. Pero ¿quién ha investigado eso, Andrés? Nunca será demasiado el luchar contra la corrupción. ¿Quién ha investigado eso? Hay muchas cosas más por hacer. Yo no digo que no. Y el decir que lo único que se ha hecho es porque las informaciones han venido de afuera. En buena hora han venido las informaciones, pues. Lo grave hubiera sido que vengan las informaciones y no se haga nada.
Ahí sí habría habido que atacarle y que acusarle al gobierno. La consulta popular también es un logro, sin duda. Es un logro. Es un gran logro, efectivamente es un gran logro. Triunfo y es una demostración del liderazgo que tiene el presidente Moreno. Más del 67% en global en apoyo a la consulta popular. Sin lugar a dudas nos demuestra el liderazgo que tiene. No es solo del presidente. La iniciativa política es del presidente de la República. La propuesta es del presidente de la República. ¿Por qué tratamos nosotros ahora de deslegitimar? Es que, o sea, me parece una cosa que no estamos de acuerdo. Estuvieron al borde de echarla a perder por el protagonismo que quiso tener todo el mundo. Exactamente. Todo el mundo era lo que acabas de decir. Yo oí decir a una persona a quien le tengo aprecio personalmente que había tenido que salir a hacer campaña en el país porque como el presidente no asomaba, él se había ido a salvarle a la consulta. Las consultas populares triunfan cuando el presidente que las convoca tiene respaldo y popularidad. Y si no fracasan. Acuérdense lo que pasó con la de Febres Cordero con los independientes o la de Sixto con otros temas. A ver, ministro, porque no tenían popularidad los presidentes. Y acuérdense lo que pasó con las de Correa, que en el máximo de su popularidad se aprobó otra cosa. Ok, ministro. Andrés, justo lo que decía Andrés. La legitimidad que tiene este gobierno viene del pueblo, de la consulta, de la toma de decisiones, del buscar que este proyecto progresista, que está en otro momento, vaya en beneficio de las grandes mayorías y no de grupos particulares, que es lo único que siempre han buscado. Ver qué tajada me toca. Aquí no estamos buscando, aquí estamos buscando la mayoría, por el bienestar por la mayoría de las personas. Una cosa muy brevemente, Andrés decía hace un momento que aparecería por su intervención que está defendiendo al gobierno y yo aparecería como que soy un negativo, que todo vea mal. No es así. Yo lo único que hago es ver con objetividad las cosas y yo lo que quiero es el bienestar de la patria. Señor Moreno, yo apoyaré en la Asamblea cualquier iniciativa suya que vaya en beneficio de los ciudadanos. Bueno, yo creo que realmente el país vive una etapa bastante complicada. Me da miedo que los grupos económicos mafiosos que se fueron creando durante los 10 años anteriores, porque ya no son los de Isaías, un grupo económico fuerte, ya no son los del Juri, ahora hay los nuevos ricos. Esos nuevos ricos están pretendiendo meterle la mano al gobierno de Lenín Moreno. Y eso es grave. ¿Y quiénes son esos nuevos ricos? Bueno, una serie de funcionarios públicos que quedaron de la administración anterior. Pero que se fueron metiendo la plata al bolsillo, pues esos son los que aparecen con carrazo, con una casota. Y ellos están imponiéndole, queriendo. Están manipulando fundamentalmente las redes sociales. Han contratado incluso gente vinculada también con lo que son medios mercenarios para efectos de ir haciendo cosas que les permita lograr, por ejemplo, tener 1 o 2 puestos en el Consejo de Participación Ciudadana. Por eso digo yo, es vital, Patricio, el ver en estos días próximos quiénes son los que van ahí adentro, porque ahí recién nos daremos cuenta si es que hay realmente la transparencia necesaria que tiene Lenín Moreno. Porque yo sé que es un hombre transparente, pero a mí me preocupa no Lenín Moreno, sino los grupos de alrededor que realmente pueden hacerle fracasar directamente a este gobierno. Y adicionalmente, ojo, el presidente tiene que estar bien abiertos los ojos, porque ya corren algunos rumores de que ciertas personas muy vinculadas directamente con la familia tienen también ya cierto tipo de trámites que le pueden perjudicar al propio presidente. Siempre, mi querido Jorge, yo creo, primero que nada, que el presidente Moreno ha demostrado con gran apertura su forma de ser. Tú lo conoces, como tú dices, durante muchos años quién es. Así es. La transparencia, el ser humano que es. Y sobre todo, tengan la seguridad que les cogerá en beneficio del país, no de grupos. Y algo que es fundamental, el presidente Moreno nos ha dicho a todos que se trabaje en beneficio de las grandes mayorías y no de los grupos. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, a Patricio Zambrano, Fernando Callejas, Andrés Vallejo y Jorge Rodríguez. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana.